¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta propuesta denominada Ayer y Hoy con los distintos temas de actualidad y también el acontecer de Paso a los Libres. En esta primera propuesta a través de www.confirmado.com.ar vamos a estar presentando una entrevista a fondo, profunda, con el gran maestre de la masonería argentina, el doctor Nicolás Breglia. Hablamos sobre distintos temas, ¿no? La relación de la masonería con la política, la relación de la masonería con el poder, con la religión, cómo funciona y cómo es el desarrollo de la masonería también aquí en el litoral argentino. Con ustedes el doctor Breglia, que es el gran maestre de la masonería argentina. Estamos con Nicolás Orlando Breglia, que es gran maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Breglia, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, es un gusto estar en el programa con ustedes. Y hemos venido acá Libres a instalar logias de la zona. Instalar significa poner en funcionamiento, instalar las nuevas autoridades para que trabajen durante todo este año. Durante un año fundamentalmente. Ya no es un tema tabú la masonería. No. Ya se habla abiertamente los últimos 25 años. Exactamente. Hemos salido a la superficie nuevamente, explicando qué somos, qué es lo que pretendemos. Entendemos que tenemos que estar en la superficie para que sepas bien cuáles son nuestros principios, nuestros valores y qué es lo que defendemos, ¿no? Yo le decía los últimos 25, tal vez un poquito más, 26, 27 años, 30 tal vez, porque en cuanto a lo cronológico, en cuanto a mi edad, les voy a contar una experiencia, ¿no?, que sirve para fortalecer esa idea. En el año 89-90 fue la caída del muro de Berlín. Sí, exactamente. Y recuerdo, siempre tuve el tema de la masonería como un tema tabú, pero recuerdo que mi primer contacto en un restaurante importante en aquella época, año 90 creo que era, mi primer contacto con gente de la masonería fue una cena que fue abierta, pública, donde se celebraba justamente la caída del muro de Berlín y la apertura de sedes justamente en la Nueva Alemania, ¿no? O en la Alemania unificada. Paulatinamente fuimos poniéndonos nuevamente en la sociedad y fuimos desmistificando qué es lo que somos. Porque a veces por el tema del secretismo y todo lo demás, y además porque en alguna medida nos han atacado violentamente por los principios que sustentamos, ¿no? Hemos tratado de salir a la sociedad para explicar qué somos, cuáles son nuestros valores. ¿Y por qué esa decisión de hacerlo más público? Porque creemos que la sociedad está necesitando de la presencia de la masonería. ¿Cómo es eso? Y hay un cambio de valores en la sociedad. Además, tenemos que construir la república. Hay una república endeble desde el 83. Nuestras ideas políticas y sociales contenidas en los 33 grados, el resumen es la Constitución Nacional, y creemos que hay que cumplir la Constitución Nacional, tenemos que reconstruir la república, reconstruir sus valores y tratar por todos los medios de acercar a todas las fuerzas políticas y sociales para que se pongan de acuerdo en un proyecto nacional. Ajá. ¿Qué es lo que está faltando en Argentina? Nosotros no sabemos qué modelo de país queremos, y eso lo tienen que decidir todas las fuerzas políticas y sociales, y de ahí en más catapultar el país. Ahora, las ideologías pesan también en estas diferencias, porque cuando hay modelos de país, también hay confrontación ideológica. Claro, digo, pero ¿no forma parte del juego de la política y del poder también esto? Sí, pero lo que ocurre es lo siguiente. Si bien es cierto que hay distintas posiciones ideológicas, pero hay ideas fuerzas que son comunes a todos. El desarrollo, por ejemplo, tomando como modelo Perú. Todas las fuerzas políticas y sociales en el gobierno de Toledo se pusieron de acuerdo en desarrollar la minería, desarrollar la pesca, desarrollar determinados puntos, y cualquiera sea el dirigente que asuma la presidencia, va a cumplir esos objetivos y el resto lo va a acompañar. Eso es lo que se llama política de Estado.
Independientemente de las ideologías. Cada uno tendrá su ideología, si es más o menos liberales, más o menos desarrollista, en fin, más o menos proteccionista, lo que sea. Pero establecer determinadas políticas de Estado. Sí. En Argentina tenemos que establecer políticas de Estado, si hay desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces ahí, fijar las políticas de Estado, eso tiene que ser un acuerdo entre todas las fuerzas políticas sin necesidad de exclusiones, sin ningún tipo de exclusiones, ponerse de acuerdo en los grandes objetivos y después cada uno lo cumple de acuerdo a su ideología. Siempre tuvimos luchas fratricidas en muchos casos, ¿no? Totalmente. Con el inicio de la independencia de nuestro país, en la última etapa también, ¿no? Bueno, morenistas, saaderistas, peronistas, antiperonistas, sí. Kirchneristas, antikirchneristas. Hubo dos etapas en esta Argentina contemporánea que hubo la unión de estas fuerzas. Una fue el abrazo de Perón-Balbín, exactamente, del 73, y la segunda etapa ya por una profunda crisis económica, tal vez el 2001. Sí, ahí se pusieron de acuerdo. Lo que pasa es que en el 2001, como estaban en vigencia los partidos políticos, los que sostuvieron la crisis fueron los partidos políticos. Sí, por eso digo. Claro. Ahí nosotros tenemos dos abrazos históricos muy importantes. Uno, el de Urquiza y Mitre, que sellaron la incorporación en el 1860, 21 de junio, donde se hace una tenida masónica, ahí se abrazan y se decide la incorporación del Estado de Buenos Aires a la Confederación y tratar de poner fin a las luchas fratricidas entre unitarios y federales. Otro gran abrazo fue el de Perón-Balbín, donde la masonería tiene un aporte muy importante. En ese encuentro, a través de la logia Unión Nacional, presidida por un ex diputado demócrata progresista que se llamaba León Patlis. León Patlis presidía la logia Unión Nacional, que había actuado en la legislatura, en el Poder Legislativo, en la época de Ilia, que es la que contribuye a aprobar esas leyes, nacionalización del petróleo, la ley de medicamentos y todo lo demás. Después esa logia va a trabajar en la hora del pueblo y es la que influye y logra ese abrazo, el Perón-Balbín, para poner fin a una lucha fratricida que era realmente muy complicada. Y después la logia Unión Nacional va a trabajar en el en el Consejo de Consolidación de la Democracia en el gobierno de Alfonsín. ¿Y qué fracasa en cuanto después? En el 73. En el 73. Y el fallecimiento de Perón. El fallecimiento Al morir Perón, queda inconclusa toda esa política de Unión Nacional. Y si no hubiera muerto, hubiera evitado el golpe de Estado del 76. Y ahí viene el golpe de Estado del 76, y a partir de ese momento se produce un tremendo descalabro en la política argentina. Aparece la deuda externa, y vamos en continuo retroceso permanente. Si uno ve los índices de desarrollo humano de la década del 70, inclusive del gobierno de Alfonsín con los de ahora, uno se da cuenta que ha habido un retroceso muy grande. Por eso nosotros creemos que la masonería, que la sociedad necesita de la masonería para pacificar los espíritus. Nosotros somos abiertos, tolerantes, y buscamos fundamentalmente la paz social, la unión nacional, y además, ¿qué es lo que nosotros buscamos en la pasividad de nuestros templos? Que las personas admitan el disenso fraterno. No para convencerlo. El que piensa distinto. El que piensa distinto no es un traidor, es un hombre que tiene una óptica distinta de acuerdo con el cristal con el que se mire. Y si uno lo analiza, tiene razón en algunos aspectos. Y el otro que piensa distinto también lo tiene. Entonces, lo que hay que hacer no es convencerlo o hacerlo claudicar en sus principios, que ratifiquen sus propias convicciones y buscar puntos de unión, que se van a hacer políticas comunes, política de consenso, política de Estado. A veces cuando... Y hay un ejemplo muy claro. Si uno, para no mencionar a gente de distintos partidos, si uno habla con un socialista, él le va a decir que hay que redistribuir y hay que lograr la igualdad social. ¿Está equivocado? No, tiene razón. Y si habla con un conservador, el conservador le va a decir que hay que producir y hay que crear riqueza. Porque si no se crea riqueza no se puede distribuir. Entonces, una de las funciones que cumple la masonería es compatibilizar esas dos ideas para lograr un objetivo común,
que es el lograr un desarrollo industrial Está bien. con equidad social. Pero a veces no se produce justamente esa confrontación de intereses, porque la política también, o la concepción del poder, muchas veces es la confrontación de intereses. Por supuesto, pero esos intereses se pueden compatibilizar. Ajá. Por ejemplo, un marxista no podría ser masón, No planteando puede ser. la lucha de clases, ¿no? Claro, el tema es el siguiente. Nosotros decimos que, por ejemplo, hay marxistas que han sido masones, por ejemplo, Salvador Allende. Lo que pasa es que Salvador Allende abandona el concepto de dictadura del proletariado. Claro, claro. Entonces, al abandonar ese concepto, por ejemplo, los masones gramscianos o los marxistas gramscianos son los que se adhieren a los movimientos populares y están plantean una igualdad social, pero con características distintas. Nosotros estamos en contra de todas las dictaduras, ya sea de izquierda o de derecha. Ajá. Ya que ahora vamos a volver a la base, el ¿no? que no puede ser masón es un estalinista, por ejemplo, un fascista, Los extremos. los extremos, un nazi o un franquista. El resto todos. Sí. O sea, de ultraizquierda y ultraderecha Y ultraderecha no. No. Porque plantean dictaduras y además tienen conceptos dogmáticos, Sí. donde no aceptan al otro. Está bien. Estábamos hablando de Perón, ¿no? Sí. Hubo como dos Perón, yo siempre digo, ¿no? El Claro. primer Perón de la primera, segunda presidencia. Que era sectario, Ajá. y después viene uno buscando la unión nacional. Claro, el león herbívoro, como él se definía. Exactamente. Ahora, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Sin ser que sea el eje tampoco de esta entrevista. ¿Perón era masón? El tema es esto, nosotros no tenemos registros en Argentina, pero el doctor Emilio Corbier, que ya ha fallecido, que era masón, investigando en los archivos de Gaspar Campos, encontró un diploma, grado 33 honorario, de una gran logia irregular italiana, alpina. Y después hay antecedentes de que a Perón lo regularizan, regularizar nosotros decimos, que lo incorporan a logias que están reconocidas a nivel mundial, con determinados valores y principios. Lo incorporan en España, y después cuando él viene a la Argentina ya viene masón. ¿Con la PDUE? La PDUE no tenemos antecedentes. No, ¿Quién es pero el hay que un lo- vínculo Hay ahí. un vínculo con la Con PDUE. Licio Gelli. Exacto, sí. Hay un vínculo con él. Y viene masón. Y viene con una impronta distinta. Incorpora lo que nosotros denominamos el damero. Si uno entra a una logia masónica va a ver que en la entrada está el damero, el negro y el blanco. ¿Qué significa? ¿Qué Que significa? los dos piensan distinto, es la alteridad, pero están unidos, que es lo que hace la fuerza. Si uno toma ese damero y lo corta en pedacitos, es fácilmente destruible, pero unidos es muy difícil destruirlo. Entonces ese es un símbolo de que hay que convivir con el que piensa diferente y lograr políticas de consenso, que Ajá. eso es lo que da la fuerza. ¿Esa grieta es una cuestión muy argentina o universal? Yo creo que es universal y se plantea, uno cuando hace política inmediatamente establece la grieta. Claro, por eso porque es la volvemos mejor, al inicio es la mejor forma de alinear su propia tropa. El que quiera a uno que disputarle el poder es un traidor, ¿no? Sí. Entonces uno alinea. El problema es cuando uno quiere, eso sirve para ganar batallas, pero no ganar la guerra. La guerra, ¿cuándo la gana uno? Cuando uno desarrolla un Estado organizado. Ajá. Uno, en esa política de confrontación se puede llegar al poder, pero después se necesita del consenso para lograr un gran objetivo nacional para proyectar el país. Y que no es una quimera, lo logró Perú, lo logró Bolivia, lo lograron el resto de los países. ¿Y en esos países que lo lograron, tuvo que ver la masonería? Totalmente, ahí Sí. participó. Participa no activamente como un actor político. No, seguro, Lo sí. que participa es creando las condiciones para que los políticos, muchos de ellos masones, se reúnan en la pasividad de sus templos y planteen políticas de unión nacional fundamentalmente. Sí. Uruguay, por ejemplo, lo ha hecho. Ahí no hay problema. Chile también. Ellos tienen determinadas
determinados acuerdos, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Lo que pasa Ajá. es que nosotros desde el fondo de la historia tenemos una historia y políticas maniqueístas. Está bien. Totalmente. Pero tienen claros y oscuros también en la masonería, porque Totalmente. también hubo personajes que fueron nefastos, por ejemplo Pinochet. No, pero Pinochet ingresó nada más que la masonería. Ajá. Pinochet. En primer grado, Sí. nada más. O Macera. Bueno, Macera nosotros no lo tenemos registrado. Ajá. Dicen que perteneció a la PDUE. A la PDUE. Ahora, aparentemente la PDUE no es una logia argentina, es una logia italiana. Italiana, sí. Hay que ver realmente qué es lo que hay de cierto en eso. Nosotros no tenemos acceso a sus registros. Ahora, lo que sí podemos decir es que la PDUE fue una logia regular que después, cuando el Gran Oriente Italiano descubre de que se aparta de los principios y valores de la masonería, inmediatamente fueron expulsados todos. Ajá. En 1976. Sí. Y el escándalo se produce en el año 81, cuando ya no pertenecían más a la masonería. Macera. No, me refiero a todos los de la PDUE. Está bien. Todos. Y si Macera pertenecía a la PDUE, también, sí. Claro, entonces ahí ellos ya estaban totalmente expulsados de la masonería regular. Otro aspecto que hace también a las distintas etapas de la masonería tiene que ver con su vínculo y su relación histórica con la Iglesia. ¿No? Sí. Una historia de confrontación en muchos casos también. Claro, pero es una confrontación en el campo político, no en el religioso. Ajá. El padre Ferrer Benemeli, que es un sacerdote jesuita, que hace 50 años que es director de la Cátedra de Masonería en la Universidad de Zaragoza y hace congresos internacionales, registró hasta fines del siglo XIX 5.000 sacerdotes católicos que pertenecieron a la masonería. Y en América hubo obispos... ¿Sacerdotes masones? Perdón. Sí, masones. Dijo, sí. Sí. Y en América hubo obispos que fueron fundadores de grandes logias. Por ejemplo, el padre Calvo en Costa Rica, ¿no? El padre Hidalgo en la independencia de México. Todos los sacerdotes criollos, después del año 1810, una gran mayoría, que son los que se pliegan al movimiento de la independencia y se manifiestan en contra de la posición que adoptaba el Vaticano como jefe político de la Iglesia, no como religioso, jefe político, que estaba en contra de la emancipación americana. Ajá. Ellos integran la Santa Alianza. Sí. Pero los obispos criollos, sí, que dicen que al caer el rey de España se había roto el derecho de patronato, ¿no? Plantean de que la soberanía de la Iglesia está en los obispos y que los obispos tienen que ser elegidos por la grey católica del lugar con participación del gobierno de la zona. Ellos establecen, desconocen la autoridad del Vaticano y son los que van a adherirse con las logias masónicas que están luchando por la emancipación americana. Sí. El líder en lo que era el virreinato del Río de la Plata es el deán Diego Estanislao Zabaleta, que era el rector de la Catedral de Buenos Aires. Sí. Ese es un hombre olvidado por la historia argentina y fue uno de los grandes intelectuales de la revolución del año 1810. Ajá. Pero hay sectores de la Iglesia, se puede decir los sectores más conservadores, que por ahí tienen rechazo hacia la masonería. Totalmente. O sea, existen. Existen. Ajá. Acá hay un sector de la Iglesia donde hay una gran tolerancia por la masonería, que son los jesuitas. ¿Y por qué los jesuitas tienen una mayor...? Porque los jesuitas nacieron en la misma época que nace la masonería moderna y están influidos por la Ilustración y el racionalismo. Es la parte más racional Ajá. de la Iglesia. ¿Y cómo la define la Iglesia en este momento con Yo creo que ha habido Francisco? Un cambio exponencial. Sí, con el gobierno, digo, del Papa Muy Francisco. bien, muy bueno. El Papa ha asumido, cuando él asume, dice: yo soy republicano, laico, democrático y anticlerical, que esas son las ideas que ha sustentado la masonería desde hace 300 años. Y si él asume las ideas nuestras, nosotros no podemos estar poco menos que a favor. Lo que vamos a custodiar es que se cumpla. Ahora él habla de anticlericalismo, porque a veces uno toma anticlerical como antirreligioso, no es así. Él es anticlerical porque está en contra de la utilización de la fe para ocupar cargos públicos, que nosotros estamos también de acuerdo.
Es decir, que no es... Yo creo que ha habido una gran renovación dentro de la Iglesia y está adoptando posiciones francamente progresistas. Es decir, que no es una antinomia ser, por ejemplo, masón y católico. No, para nada. Para nada. Desde ya, yo en la logia donde he estado, ha habido sacerdotes católicos. Lo que pasa que, como hay un sector muy conservador y refractario a la masonería, uno cuando ingresa a un sacerdote, lo tiene que hacer con nombres cambiados. Usted me planteaba recién que uno de los principios que sostiene la masonería es el tema de, digamos, el sostenimiento de la república, ¿no? Si yo lo traslado a la guerra civil española, sí, y se tiene que definir por un bando, los republicanos y los franquistas. Bueno, la masonería se decidió explícitamente por la república. Por los republicanos. Exacto. En los republicanos había marxistas, había comunistas. Había de todo, había muchos anarquistas. Había muchos anarquistas, por eso ahí no hay una incompatibilidad. No, porque el anarquismo es la exaltación de la libertad. Y el anarquismo buscó refugio en la masonería. Y la masonería le abrió las puertas. Porque el anarquismo no significa violencia, sino es una concepción filosófica de la vida en la sociedad. Ellos tienen los principios de libertad, igualdad y fraternidad, pero tienen una exaltación del concepto de libertad. Y es compatible con la masonería. Es compatible. Totalmente. ¿Qué significa hoy ser masón? Hoy, en los tiempos que vivimos, ser masón es ser un hombre libre de buenas costumbres. Sí. Uno, si dice, este hombre es masón, sabe que no es un extremista, sí, que es un republicano militante, que es un laico militante. Sí, ha cambiado algunas concepciones, por ejemplo, sé que en los últimos tiempos, creo en la última década, ha incorporado a la mujer, que antiguamente no... No en nuestros templos. Nosotros lo que tenemos que regirnos por determinadas normas a nivel internacional para cambiarla. Lo notable es que cuando fue gran maestre Sarmiento, él lo primero que plantea es la incorporación de la mujer a la masonería. 150 años 150 años atrás, fue un visionario. Nosotros ahora, ¿por qué la mujer no se ha incorporado a la masonería cuando se funda la masonería moderna en el siglo XVIII? Perdón por la pregunta, ¿por la idea machista por ahí? No, porque en esa época la mujer no tenía participación en la sociedad. Claro, esa era la sociedad de... Claro, si uno analiza, ¿no? En esa época, por ejemplo, se consideraba que la mujer era un animal reproductor que no tenía alma. Y nosotros cuando ingresábamos a alguien en la masonería, lo hacíamos jurar para que luche por los derechos igualitarios del hombre y la mujer. El primitivo Código Civil argentino, una de las incapacidades que fue del siglo XIX, era ser mujer. El que le otorga derecho a la mujer es el gobierno de Alvear. Y después viene todo un proceso, el voto femenino y todo lo demás. Y llega hasta este momento donde la mujer tiene plenitud de derechos. No tan solo nos han igualado, sino que nos han superado. Entonces, ante la imposibilidad de que incorporar a la mujer por ahora, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho, hemos ayudado y patrocinado a la creación del Gran Oriente Femenino, sí, que se está desarrollando en todo el país, está trabajando con realmente una fuerza inusitada, son muy estrictas las mujeres, inclusive ha tenido una aparición pública en la Marcha de la Mujer, donde la gran maestra de la Gran Logia Femenina, donde nosotros trabajamos en conjunto en los organismos que tiene la masonería, como el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, el Observatorio de la Ciudadanía, sí, o las cátedras de libre pensamiento en las universidades, salieron con todos los paramentos, fueron reporteadas por los medios televisivos, sí, y bueno, y plantearon una serie de reivindicaciones que nosotros compartimos plenamente. La mujer está en un nivel de igualdad, inclusive yo las veo a veces trabajar en la masonería, trabajan con una fuerza muy superior a la nuestra. ¿Es su primera visita a Paso a los Libres para ir finalizando? Es la primera visita como gran maestre, pero yo fui un asiduo concurrente en mi juventud acá a Paso de los Libres. ¿Sí? ¿En qué etapa, perdón? Y fue cuando yo estudiaba en la universidad. Sí. Tenía muchos amigos acá. No, estudiaba en Buenos Aires, y cuando me iba a Río de Janeiro, pasaba y me quedaba una semana acá, en casa de unos amigos, y después seguía. O sea que conoce nuestro carnaval tal vez. Conozco muy bien, sí. Y en esa época, hace muchos años que no vengo a Libres,
pero era un lugar de encuentro fabuloso, Ajá. muy ¿Cuál lindo. es la realidad hoy de la masonería de Paso a los Libres? La- Entiendo, en- de la masonería fronteriza. No, Tiene una particularidad. tiene una particularidad porque tiene mucha relación con la masonería brasilera. La masonería brasilera tiene una impronta mucho más importante que la nuestra, porque la sociedad brasilera, ser masón no es un problema. ¿No? En cambio nosotros tenemos algún tipo de problemas. Pero el desarrollo de la masonería fronteriza ha sido realmente Ajá. exponencial. ¿Qué tipo de problema ¿Tenemos nosotros? en la actualidad? Sí. El tema yo creo que son prejuicios más que otra cosa. Porque nosotros tenemos varias Argentinas. Una Argentina central, donde no hay problemas ser masón, y después una Argentina profunda, digamos, de lugares donde hay sociedades más conservadoras, donde hay gobiernos feudales. Entonces ahí ser masón es un poco complicado. Ajá. Pero Muchas veces lo lleva a Ajá. perder el trabajo y todo lo demás. Sí, pero el sostén de esos gobiernos conservadores feudales también hay mucha masonería existente también. En Sí, ello. sí. No es ajena, digo. No es ajena. Hay gente incorporada en todos lados. Por eso se va abriendo cada vez más. Por ejemplo, hay zonas que eran muy refractarias a la masonería y ahora tienen un auge masónico muy importante. Ajá. Corrientes es un lugar de esos, otro ha sido Jujuy, Salta también se ha desarrollado, Sí. se está desarrollando en este momento en Santiago del Estero. Pero En fin, muchos acá, lugares. digamos, en la zona, puntualmente, Paso de los Libres, no es tan visible la masonería, pero tampoco es un problema ser masón. No, no es problema, acá no, para nada. Porque el Paso de los Libres tiene una impronta es muy cosmopolita. Ahora, Paso de los Libres tiene un desarrollo importante de la Importante, hay 3 logias que están trabajando muy bien y están insertadas en un montón de lugares. masonería. ¿Y cuál es la explicación de ese desarrollo que tienen las logias acá? Porque Paso de los Libres tiene una característica distinta del resto de Corrientes. Si bien es cierto que en la ciudad de Corrientes se ha desarrollado muy bien la masonería y todo lo demás, pero esta es una sociedad muy cosmopolita, mucho más abierta. Sí. Debe ser por su proximidad Puede ser. a Uruguayana, no lo sé, Ajá. pero es mucho más abierta. ¿Y Es por lo qué- que yo palpo. ¿Y por qué 3 líneas, 3 corrientes de masonería? No, no, Cuando porque- todos plantean, digamos, Sí, los porque- mismos valores. No, pero nosotros no son 3 corrientes. ¿No? No. Son distintos talleres donde trabajan, Ah. pero no significa... Están unidos en Están una todos misma idea. unidos, sí. Lo que pasa que normalmente una logia tiene 40, 50 miembros y después cuando supera eso se Ajá. arma otra logia, pero trabajan todos en conjunto. Pero no tiene que ver con otros intereses. No, para nada. Esas diferencias por ahí. No, ninguna. Ninguna. Lo único que a lo mejor hay una logia que se dedica más al estudio histórico, otro al estudio filosófico, Claro. entonces se van agrupando y después se hacen reuniones en conjunto. Acá a 70 kilómetros tenemos Yapeyú, que Yapeyú. es la localidad de, Claro, bueno, ahí también de General hay- San Martín, un hay una logia. reconocido masón. Reconocido masón, claro, sí. ¿Existe una logia en Yapeyú también? Sí, también. Sí. Después, en Corrientes Capital también, ahí está la Constante Unión, que es una de las logias Sí. señeras de la Argentina, Sí. del año 1826. Ahí también están las masonas, Exactamente. también en Corrientes. Ahí se le desarrollo. presta, lo que nosotros le hacemos es prestarle los templos a las a masonas, las mujeres, al sí, sector sí. femenino. Al sector femenino. Ajá. Y ellas trabajan sin ningún problema. Y esta visita puntualmente, ¿a qué se debe? No, A tomar contacto Tomar simplemente. contacto e instalar todas las logias de la región. Sí. Es decir, instalar las autoridades. Yo pongo en ejercicio y en funcionamiento a todas las logias de la región. Por último, haciendo una evaluación del país, la parte centro del país, ¿no? ¿Es la parte de mayor desarrollo y envergadura de la Y masonería? la masonería tiene un gran desarrollo en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Sí. Y también en Rosario y Santa Fe. ¿Y Corrientes en qué lugar está? Corrientes es la que... No, acá hay 19 logias en toda la zona. Es La una- zona de la Mesopotamia estamos hablando. No, estaríamos hablando de Corrientes, Corrientes Capital, Misiones, Chaco y Formosa. Hay Ajá. 19. Sí, el nordeste argentino. Claro, el nordeste. Ajá. Después tenemos de... Entre Ríos no me nombró. Entre Ríos, no, Ah, porque sí. Entre Ríos está En la parte en la centro. zona del centro, Claro. conjuntamente con Rosario, y ahí hay como 20 y pico de logias. Claro. ¿Y en el norte y sur del país?
Por ejemplo, hay un gran desarrollo en la zona de Jujuy, Salta y Tucumán. Ahí, Salta, por ejemplo, era refractario, no, ahora hay un gran desarrollo, y Jujuy también. Jujuy y Tucumán también. Hay un gran desarrollo. Después, se está desarrollando también en Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, y Mendoza tiene un desarrollo exponencial. Claro. Y después hay todo un desarrollo en la Patagonia. Ahora, incipiente. Ya hace tiempo, ya hay como unas 20 logias aproximadamente, y lo que han encontrado de que las logias es un centro de cultura y un centro de unión. Allá tienen el problema del clima, entonces claro, tienen poca comunicación entre ellos, y han visto de que las logias los unen. Entonces, cada vez que hay una avenida amazónica es una fiesta para ellos. Y se hace un ágape, y al ágape van todas sus mujeres. Entonces, un centro de reunión y un centro de desarrollo cultural muy importante. Siempre hubo mucho mito acerca de las ceremonias de la masonería. No, la ceremonia, en realidad, ¿qué es el rito? Es una sucesión de actos que va disciplinando a la persona. La enseña a trabajar en equipo, fundamentalmente, la enseña a delegar y le enseña a escuchar, fundamentalmente. Ahí, por ejemplo, en la logia no puede haber un debate. Uno tiene un orden para hablar, determinado, puede hablar 2 o 3 minutos, de una posición muy incómoda, para que no hable demasiado. Pero para no imponerle al otro. Claro, para no imponerle, y normalmente hay un trabajo que se lee. Si uno no está de acuerdo, plantea una disidencia breve, no puede haber debate, y si no está de acuerdo, el presidente de la logia le dice, bueno, si vos no estás de acuerdo, prepara otro trabajo para la próxima, que el orador te va a escuchar. Eso da ejercicio democrático. Eso es un ejercicio democrático pleno. Eso es muy difícil de que la otra persona escuche. Uno ve, por ejemplo, los programas de debate. Uno se da cuenta que en los programas de debate nadie escucha al otro. Todos mantienen una posición dogmática de su verdad. Sí, pero eso tiene que ver con la actual televisión, más exacto, que nada, ¿no? Pero es un poco una concepción nuestra. Nosotros nos cerramos en nosotros mismos y mantenemos posiciones de verdades absolutas que la masonería combate. Y es un ejercicio permanente. Y uno ve la evolución de la persona que está en la masonería. Primero viene con ideas muy duras y después empieza a aceptar al otro. Y después también acepta de que son verdades parciales las que tiene. Claro, y que el otro tiene, o relativas. Entonces uno empieza a ver, uno por ejemplo que plantea la justicia social, ¿puede estar en contra? No. El otro que plantea la institucionalidad del país, tampoco. La libertad de mercado. Claro. Y otro que plantea la institucionalización del país, tampoco. Entonces lo que hay que hacer es compatibilizar las dos ideas y lograr un fin común, un objetivo común. Camino difícil. Es muy difícil. No es fácil, No, uno cuando lo expone, pareciera que es fácil, pero no es fácil. No, por supuesto que no. Porque uno tiene que avanzar y bloquear una serie de prejuicios que nosotros tenemos. Porque a veces uno piensa que si el otro plantea una realidad, yo a veces veo en la televisión, distintos políticos que hablan. Si uno escucha a un político, digo, tiene razón, y el otro también. ¿Por qué? Porque cada uno lleva el discurso hacia su lado. Nosotros cuando estábamos en la masonería, hace varios años, y planteábamos estos temas, con un grupo de hermanos fuimos a unas jornadas del Museo Roca, donde había historiadores que hablaban a favor de Roca y otros en contra, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a tratar de sacar nuestros prejuicios afuera. Y pongámonos del lado de las personas que hablan a favor y en contra, a ver qué opinamos. ¿Y cómo se hace eso? Es muy difícil. Claro. Muy difícil, porque uno tiene que sacar su prejuicio. Pero yo escuchaba, ¿no? Por ejemplo, los argumentos de los que estaban a favor, y salíamos afuera, ¿y qué opinaba? No, bajo ese punto de vista, si nos ponemos con esa óptica... Desde un punto de vista. Este punto de vista. Ahora, los que lo atacaban, nos poníamos en el punto de vista de él y también tenía razón. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar? Es muy difícil. Sí. Los dos tenían razones parciales. ¿Es como una utopía eso también? Es un poco utópico, pero es realizable. Porque eso es como plantear la cuestión de
de la independencia o la objetividad periodística, que Claro, no existe que como no existe, tal. no existe. No es subjetivo, yo no es que... Es como la historia. La que digo, historia no, en este momento yo voy a ser objetivo, no voy a ser No. subjetivo. Yo soy esto y este es mi esto. pensamiento. Uno siempre está influido por su pensamiento. Claro, por supuesto. Por ejemplo, por la concepción que tiene la vida. historia. La historia es un relato parcializado y subjetivo de un hecho del pasado. Que cuando es socialmente aceptado es historia. Ahora, cuando uno, por las de uno, va y empieza a investigar con los documentos, puede llegar a conclusiones distintas. Eso es un tema bastante interesante. Sí, interesante. Y... Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia, soy un historiador vocacional, y lo que estoy haciendo es un replanteo de toda la historia argentina. Y trato de ir directamente a las fuentes, no lo que me contaron, a ver cuáles son los documentos. Claro. Y me estoy dando cuenta que los buenos no han sido tan buenos, Ajá. y los malos no han sido tan malos, y que los malos también han hecho cosas buenas. Es una especie de revisionismo. De revisionismo personal. Sí. Y ahora Pero estoy... uno tiene una carga subjetiva ideológica. Total, claro. Pero, por ejemplo, cuando uno tiene una carga ideológica, porque yo también la tengo, No, eso por supuesto. desde ya, no me puedo desprender de No, ella. no. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una idea equivocada. Por ejemplo, ¿quién es el que dicta la ley de protección al despido arbitrario? ¿En qué gobierno? Sí, a ver. No recuerdo, no. Bueno, todo el mundo va a decir Perón. No. Fue en el año 1934 en el gobierno de Justo. Que con iniciativa de Palacios puede ser, tal vez. No sé, pero No. no sé de iniciativa de quién, pero Justo es el que dicta una ley de protección al despido arbitrario y a partir de ese momento se lo indemniza al trabajador. Claro. ¿Cuándo se dicta la primera ley de jubilaciones en el país? 1904. Claro, anterior a Perón, sí. Claro, existe totalmente. esa idea, es cierto lo que usted plantea. Claro, entonces, existe esa idea de que llegó Perón uno, y que... uno cree que, por ejemplo, que Perón fue el que inventor de la legislación laboral en Argentina, ¿no? Ajá. Es todo un proceso que explota ahí y es donde en el gobierno de Perón se garantiza el cumplimiento de esa ley. Claro. Que antes tal vez existía, pero no se garantizaba. Claro, pero por ejemplo, jubilaciones. Llegamos al gobierno del 43 con todos tenían jubilaciones, con excepción de los empleados de comercio. Y lo que se hace es universalizarlo. Claro. Y después se los integra a todos los sistemas jubilatorios. Sí. Ese, por ejemplo. Después, por ejemplo, el proceso de lucha por la soberanía popular. Todos dicen Irigoyen, no, viene de mucho antes. No, sí, seguro que sí. Claro. Lo que pasa es que a veces hay momentos que explota y aparece toda la institucionalidad. Por ejemplo, Rivadavia, demonizado. ¿Por qué está demonizado Rivadavia? Hay que investigar. Sarmiento, lo demonizaron. ¿Por qué? ¿Por lo bueno o por lo malo que hizo? Porque también se equivocó, como todos. Claro, no, pero todos se equivocan. Que Todos todo, tienen. Rivadavia todo. también, tiene el primer cosas gran positivas. endeudamiento del país Viene con él. Viene con Rivadavia. Exacto. Pero, bueno, ahí hay que analizarlo y estudiarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se endeudó así? Que esas son cosas que quedan en el imaginario colectivo. Sí. Yo lo que estoy haciendo es, para mí no hay ni buenos ni malos. Todo es un vaso conductor. No, sí. Y hay cosas que, por ejemplo, se mantienen ocultas en el país. Por ejemplo, hay un gran economista argentino que está totalmente oculto, que es masón, que fue masón, que es Mariano Fragueiro. Mariano Fragueiro fue un socialista que fue el primer ministro de Economía de la Confederación, nombrado por Urquiza, y es el primero que presenta un proyecto de desarrollo industrial argentino basado en las empresas del Estado y en un banco central. 1853. Sí. Se adelanta 100 años a Keynes. Es uno que ha escrito sus libros y sus libros han sido estudiados por los socialistas europeos. Y está totalmente, también fracasó su proyecto, pero está totalmente sepultado en la historia. Breglia, me quedan 2 minutos y muchas cosas en el tintero, ¿no? Es decir, repasando un poco, por lo que hablamos, se desprende de que un masón es un hombre equilibrado, que busca el equilibrio y la armonía. Busca el equilibrio y la armonía, fundamentalmente. Uno, cuando habla de un masón, sabe cuáles son sus límites. Un hombre ético que va a llevar... Cuando hay un masón en función de gobierno, nosotros garantizamos 2 cosas: conducta y conocimiento. Ese hombre, ahora, si este hombre
no cumple con los preceptos de la masonería, los primeros que lo vamos a expulsar somos nosotros. No hay idea de corporación en la masonería. Para nada, ni protección. De corporación de poder, digo, ¿no? Nosotros, cuando una persona se inicia, lo decoramos con el mandil, que viene a ser como una especie de delantal de la construcción, blanco, que es de piel de cordero y simboliza la pureza. Y le hacemos asumir un solemne compromiso de que cuando él fallezca, los hermanos van a revisar ese mandil, y si ese mandil se mantiene puro y sin máculas, puro, significa que no hay un solo acto que pueda reprochar su conducta, y le vamos a decir: querido hermano, has triunfado en la vida. Breglia, en eso somos muy estrictos. En los últimos 30 segundos, un mensaje para la sociedad de Paso a los Libres. Bueno, el mensaje que les doy a la sociedad es fundamentalmente luchar por todos estos principios y valores. Los invito a que se incorporen a la masonería, a correr esa gran aventura de precisamente convivir con el que piensa diferente, revalorizar los principios de la sociedad, revalorizar los principios éticos, los principios culturales, luchar por la república, por la democracia, por la independencia absoluta del poder judicial, por la integración social, la movilidad social ascendente, luchar en contra de la pobreza, fundamentalmente. La pobreza es una iniquidad y es funcional al sistema, y precisamente hay que combatirla. Un país que está en condiciones de alimentar 400 millones de personas, con 40 millones que haya niños que se mueran de hambre, nos ponen de manifiesto que las ideas económicas son mentiras culturales para justificar grupos de dominación, y tenemos que luchar contra todo eso. Breglia, gran maestre, muchas gracias. Yo estoy muy agradecido y me he sentido muy cómodo en el programa. Bueno, gracias, muy amable.